Hola, Dios te bendiga. Hago este video porque, aunque no lo han preguntado por Facebook, ya es que publiqué, si tenías dudas acerca de la Biblia, pues me escribieras y yo iba a hacer videos acerca de eso, aclarando pues algunas dudas. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces, desde que obviamente estudio la palabra de Dios. Es un tema que para no entrar en controversia, voy a ocupar una Biblia católica. Es una Biblia católica, la que todos pues deben tener los que acuden a esa iglesia. Esta es mía, bueno, era mía, se la pasé a mi mamá. Antes nosotros acudíamos a allí, entonces por eso es que la tenemos. Y también para demostrar que es la misma palabra de Dios, no cambia nada, no es que pues sea, o sea, las versiones son diferentes, pero dicen el mismo mensaje, la misma historia y todo, o sea, no hay nada que cambie más que las palabras. Hacía burla hace poco un pastor, Dante Gebel, que muchos cristianos hablan como españoles a causa de la Biblia e ignoran que solamente es una versión escrita por una persona que se apellidaba Valera y otro Reina, ¿no? Entonces es un relajo. Lo hago con esta Biblia no con ninguna intención de ofender a nadie, sino estos videos son para enseñar, no es que yo me crea más que nadie, porque en sí, pues el que escribió la Biblia es el Espíritu Santo, ¿no? La duda y la pregunta siempre me preguntan acerca de María, la madre de Jesús, quién era y muchas otras dudas, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, la introducción de María empieza en la profecía 700 años antes del nacimiento de Jesús, con el profeta Isaías, donde Dios a través de los profetas comunicaba al pueblo pues lo que tenía planeado hacer. Y bueno, aquí en 7:14 de Isaías viene una promesa que le hace Jehová a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios. 7:14, la Virgen está embarazada y dará luz a un varón a quien le pone por nombre Emanuel. Aquí está prometiendo el nacimiento del Mesías para el pueblo de Dios. Y bueno, María empieza en la historia, aparece en la Biblia en Lucas capítulo 1, también en Mateo está, pero Lucas describe más las cosas. ¿Y sabes qué? Yo creo que María fue quien le contó estas cosas al escritor. ¿Por qué? Porque en dos partes, en Lucas 2:19 y en Lucas 2:50, 2 pesos con 50 centavos. Lucas 2:50, perdón, esta no es mi Biblia, me atoro bastante. En Lucas 2:50 dice, pero ellos no comprendieron lo que acaba de decir, volviendo a la ciudad. Sí. Dice, volviendo a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles, su madre guardaba fielmente en su corazón todos estos recuerdos. 2:50 dice que María guardaba todos estos sucesos del nacimiento de Jesús y todo lo que ocurrió cuando él nació y antes de nacer. Dice que ella guardaba en su corazón todos estos sucesos. En el 19 también, de 2:19, dice María, por ser parte, observaba cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su corazón. Entonces yo creo que ella tiene mucho que ver que el escritor pueda hacer este libro y explicarnos cómo fue el nacimiento de Jesús. Ella aparece por primera vez en Lucas capítulo 1 versículo 26, donde dice, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen. Y esta versión me gusta porque dice una joven virgen, ahorita vamos a ver por qué, que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la virgen era María. Y bueno, obviamente como estamos para aprender, aquí dije esto que me gustó esta versión donde dice joven virgen, porque en el original hebreo, en esta parte que leímos ahorita, dice, en vez de virgen dice halma, que es en hebreo un sinónimo de joven. Una joven virgen desposada de José, un nombre que no nos revela la Biblia
si tenía la misma edad de María, no lo sé, o si tenía más años. Hay unas cuestiones por ahí que ahorita vamos a solo platicarlas porque no es bíblico lo que voy a platicar y he escuchado. Entonces, en el original hebreo dice eso, Hahalma, que es una joven, y esto quiere decir que si se le llama joven, tenía de 14 a 17 años. Entonces, en los tiempos, obviamente, pues el siglo I, o antes del siglo cero, no sé cómo se llame, antes de que naciera el Señor, a estas mujeres se les decía jóvenes o virgen. Y no es que esté mal traducida la Biblia, no es que se hayan equivocado, porque muchos tienden a decir eso para su conveniencia, que está mal escrita o mal traducir la Biblia para poder enseñar lo que a ellos se les pega la gana. Pues no, porque la palabra virgen también quiere decir una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Y lo mismo nos confirma obviamente María en el versículo 34 del capítulo 1 de Lucas. Acuérdate que es donde estamos sacando esta enseñanza. María entonces dijo al ángel, aquí en el 34, ¿cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Entonces ella nos confirma, obviamente, que era una persona virgen. ¿Y por qué Dios la escogió? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La escogió porque era una persona pura, una persona del pueblo de Dios. Ahí en la palabra dice que ella misma se considera sierva de Dios. Entonces la palabra María en el original hebreo, o sea, en el original escrito de donde se sacó la Biblia, dice Miriam en vez de María. Y traducido, obviamente, así como John, Juan y todo eso, traducido Miriam al español sería María. Entonces por eso se llama María. Nada más, no tiene ningún otro nombre. La Biblia no me expone que tenga ningún otro nombre. Entonces María es Miriam en hebreo, que significa excelsa o elegida. Entonces, un dato también, cuando María da a luz a Jesucristo, ella aún no estaba casada con José. Dice la palabra de Dios que un gobernante hizo un censo para contar obviamente los ciudadanos y cada quien acudía a su ciudad a este censo, ¿no? Entonces cuando ocurrió esto ellos fueron a Belén, en resumen, ellos fueron a Belén y entonces ahí se dio el tiempo de alumbramiento. En el versículo, en capítulo 2, versículo 5, todas las versiones, todas las versiones menos esta versión de la católica, dicen aún estando desposada de José, dio el tiempo de alumbramiento, o sea, cuando nace Jesucristo. Y bueno, un dato también que niegan muchos muchos teólogos es que María pues es judía. María antes de la cruz, antes de que Jesucristo muriera por nuestros pecados, obviamente incluida ella era judía. Ella servía a Dios, porque ella lo confirma en el versículo que le leí donde dice ella, la sierva del Señor, hágase su voluntad, como nos dice ella misma. O sea, ella misma es quien nos dice que ella es una sierva, entonces acude, nos da a entender que ella era del pueblo de Dios. Esto quiere decir que era judía. Dice en el versículo 32, donde el ángel dice, vas a quedar embarazada, darás a luz a un hijo al que pondrás el nombre Jesús. Esto coincide con la profecía de 7:15 de Isaías. Y más adelante en 32 dice, Dios le dará el trono de David, su antepasado. También muchos judíos se aprovechan de no entender las escrituras. De hecho, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Todas las profecías, todos los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, creo que es el último, todo se refiere a Jesús si lo sabes leer con calma y bueno, si la lees para aprender y no para querer debatir la palabra. Niegan, y unos judíos dicen que Jesús nació de una infidelidad,
y que eso pues no lo podría hacer su Mesías, su Salvador. En Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que creen en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí el mismo ángel Gabriel, que por lógica él sabe más que todos los teólogos que quieren decir que no, obviamente, él nos dice: Dios le dará el trono de David, su antepasado. ¿Me explico? Aquí, repito, María aún no estaba casada con José, no eran una misma carne, entonces piénsalo. María era judía, vamos con esto. En el momento del censo, dice la palabra de Dios, igual en el capítulo 1, perdón, el capítulo 2, dice que este gobernante llamó a todos a un censo. Dice: en estos días el emperador dictó una ley, estoy en el capítulo 2, versículo 1, que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret, de Galilea, y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María. Aquí dice su esposa, pero ya dijimos esto, que es la única versión que dice esto, que estaba embarazada. Cuando estaban en Belén, llegó el día en que debe tener a su hijo y dio a luz el primogénito. Muy atentos con esta palabra primogénito. Es el primogénito de María. Jesús es primogénito de María. Un término que quiero aclarar también, y que ahorita te va a sonar muy lógico: María es madre de Jesús, mas María no es María no es madre de Dios. Esto no tiene ni siquiera coherencia, porque primero es Dios, después fue María. Entonces, Dios Padre no puede ser hijo de María, ¿sí me explico? O no sé si les quedó muy claro. Entonces, María es mamá o fue madre de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, mas no es la madre de Dios. Esto lo quiero aclarar porque también es una mala enseñanza que digan que es la mamá de Dios, porque Dios no tiene madres, pues si no, no fuera Dios. Entonces, dice que fue a su respectiva ciudad, o sea, Belén, que es donde era la ciudad de David, donde también entonces nos dice que era descendiente de David y que era del pueblo de Israel. Otro indicio de que, obviamente, es obvio, pero hoy quiero que aprendamos que María era judía, es al momento de nacer Jesús. Nos vamos al capítulo 2, versículo 21, dice: al octavo día circundaron al niño según la ley y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. 22. Así, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de purificación de la madre, o sea, 33 días, llevaron al niño a Jerusalén y ahí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la ley: todo varón primogénito será consagrado al Señor. Además ofrecieron un sacrificio que ordena la ley: una pareja de tórtolas y 2 pichones. Entonces, María, aquí me está diciendo que ella cumplía la ley, ella vivía conforme a los mandamientos que dejó Moisés: el no matarás, no adulterarás, no robarás, no te harás imagen, no adorarás a otros dioses. Entonces me quiere decir aquí la palabra de Dios, yo no lo estoy diciendo, la palabra de Dios, y sigo leyendo la misma Biblia. Dice que ella obviamente no creía en imágenes, ella no creía en otros dioses, ella no creía obviamente en santos, ella no creía absolutamente nada de eso, porque era una mujer judía y era recta. Entonces por eso la escogió Dios, para que naciera de su vientre el niño que pues nos salvó, ¿no? El que murió por nosotros en la cruz. Otro dato es cuando ellos van a la fiesta de Pascua y todo esto. Entonces María, antes de que Jesucristo muriera por nosotros en la cruz, ella misma era judía, era pueblo de Dios y cumplía todas las leyes conforme a Dios había ordenado. Entonces, dato, celebrar la Pascua de antes, aunque Jesús ya decía que Dios era su padre, él estaba sujeto a sus padres. Esto también, lo que sí es muy cierto es que María era una excelente madre,
María es un ejemplo de una persona que sirve a Dios y que era muy obediente, era una muy buena madre, por algo Dios la escogió. Y bueno, si María tuvo más hijos, esa es otra pregunta. Hay unas enseñanzas mal hechas donde dicen que todo el tiempo María se conservó virgen. Ya leímos esta parte de Jajalma, que es joven de 14 a 17 años, pero Jesús obviamente en su ministerio cuando lo empezó tenía 37, entonces súmenle 14 o 17 porque no indica qué edad tenía María cuando se quedó embarazada de Jesús. A 14 o 17 súmale 30, entonces ya dejó de ser Jajalma y bueno, solamente Jesús nació virginalmente gracias al Espíritu Santo. Entonces, ¿María tuvo más hijos? Sí. María tuvo otros 8 hijos. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo encontramos, bueno, en el original hebreo dice la palabra Adelfo o Adelfos en plural. Adelfos quiere decir hermano sanguíneo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo en la Biblia aparece esto y nos dice hasta los nombres de los hermanos y nos dice que eran 4 hombres y al menos 4 mujeres, hermanas de sangre. Entonces, esto quiere decir, y te acuerdas cuando dijimos que pusieras mucha atención a que tuvo su primogénito. Vamos a volver a leer. Dice Lucas 2, versículo 7. Y dio luz a su primogénito. Esto quiere decir el primer hijo, el que abre el vientre. Entonces por eso hicieron este tipo de ritual, donde se presentan a los niños a los 8 días, se les hace la circuncisión y se sacrifican unas tórtolas o pichones. Entonces vámonos súper rapidísimo a Lucas 8, 21. Lucas 8. Aquí está. Lucas, vamos a leer desde el 19. Dice: su madre y sus parientes querían verlo, pero no podían acercársele por el gentío que había. 20. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y lo ponen por obra. Y bueno, aquí tú dices, muchos enseñan que aquí se refiere a los discípulos, que los llamaba hermanos, como ahorita nosotros somos hermanos en Cristo, pero déjame decirte que en este momento Jesús aún no iba a la cruz, Jesús aún no nos daba el Espíritu, que es el sello que nos hace hijos de Dios. Esto lo leímos hace un ratito en Juan capítulo 1. Entonces, hasta el momento aquí a los discípulos se les decía discípulos, ahorita lo vamos a leer, y a los hermanos, hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús estaba en una casa enseñando la palabra de Dios y vino María y sus demás, los hermanos carnales de Jesús, a buscarlo. Y le pasan este mensaje. Esto quiere decir que tuvo más hermanos y que María, pues en algún momento, y ya siendo casada obviamente con José, no tiene nada de malísimo, tuvo más hijos. Eso está en 8:20. Pero vamos a Mateo capítulo 13. 13:53. Lo voy a leer. Mateo 13:53. Dice: una vez que terminó estos ejemplos, se fue de allí, y al pasar por su tierra, Nazaret, se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente maravillada se preguntaba: ¿de dónde ha llegado tanta sabiduría y ese poder de hacer milagros? Y fíjense cómo ahorita se refieren a Jesús como un hombre carnal, y se refieren a como ellos siempre lo conocieron. Ellos se referían más que nada a cómo este hombre de repente lo conocimos 30 años siendo el hijo de un carpintero, y con qué autoridad y con qué poder habla y enseña todo lo que dice. Dice en el 55: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Aquí ya dio 4 nombres de sus hermanos. Y
acuérdate que ellos están hablando carnalmente, ellos no están hablando espiritualmente. Las personas que lo criticaban, por supuesto, dicen, ¿no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? ¿No creían en él? Todo lo contrario. Pero Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su tierra y en su familia. ¿Por qué? Porque sus hermanos, si te das cuenta, llegaron, no estaban en las enseñanzas de Jesús. Ellos llegaban y pues querían otras cosas. Eso lo aprendemos después. Ellos lo que querían es, lo que ellos pensaban, que si entonces Jesús era el Mesías, pues que Jesús era el rey. Obviamente Jesús es el rey, pero ellos buscaban otro reinado de Jesús. Ellos pensaron en la fama, ellos pensaron en el poder, pero esto lo vamos a aprender en otro momento. Entonces ya viste a través de la Biblia que tengo aquí en mis manos, dice que tuvo 4 hermanos y al menos 4 hermanas. Y que Jesús obviamente fue el primogénito. María, como te dije, era una persona judía, es del pueblo de Dios. Una cosa es el pueblo de Dios, una cosa es la iglesia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, por supuesto que también murió por los pecados de su mamá. Porque este es otro tema. María, siendo una persona como tú y como yo, de carne y hueso y todo esto, aunque ella obviamente era una sierva de Dios, ella pues tenía algunos pecados, porque pues somos carne, ¿no? Y dice la palabra de Dios que ninguno está libre de pecar, o sea que ella fue también en algún momento o con algún pecado, ¿no? No estoy diciendo que era viciosa ni nada de eso, no se confundan. Pero Jesús también muere por ella y hubo un señor que le advirtió de esto a María. Esto lo vemos en Lucas 2:35. Vamos rapidito ya para terminar. Lucas 2:35. Dice, aquí está hablando un señor, Simeón se llama. En el 35, 2:35 dice, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones. Esta espada de la que habla este hombre se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios le iba a traspasar el alma. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada que atraviesa nuestros pensamientos y da a conocer cómo en realidad tú eres. Entonces la palabra de Dios te confronta. Y Simeón le dice aquí a María, a ti misma en una espada te atravesará el alma. Por eso en los hombres se mostrarán claramente lo que sienten sus corazones. La palabra y las enseñanzas, porque acuérdate que Jesús es el verbo de Jesús, hicieron obviamente que María ahora ya fuera una seguidora. Ella fuera una seguidora obviamente de su hijo, de Jesús. Hebreos 4:12 de Hebreos puedes leer esto cerca de la palabra. Y en Hechos 1:14, ya para terminar, nos enseña que María, después de que Jesús ascendió al cielo con el Padre, ella siguió siendo una discípulo. Ella siguió congregándose con los ahora cristianos. Y en Hechos aparecen la primera vez que se le llama cristianos a nosotros, a la iglesia. Dice, todos ellos perseveraban en la oración y con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces, espero que hayas aprendido algo acerca de María, de su historia, de cómo era ella. Ahí mismo en el capítulo donde Gabriel le dice que va a ser madre de Jesús, ella misma dice sus características. Ella era una persona humilde, ella era una persona que servía a Dios, ella era una persona del pueblo de Dios, era descendiente también del rey David. Y bueno, ella era una persona obediente y una madre excelente, eso no se le puede negar a nadie. Pero muy fuera de todos los mitos que hay acerca de ella, sí tuvo más hijos. Esto hace que deje de ser virgen. Ella pues obviamente no creía en imágenes, ella no creía nada de esto, ella no tiene ningún otro nombre más que la traducción, bueno, el original hebreo, que es Miriam, que significa elegida. Y bueno,
es que me dijeron que dijera esto, ¿no? Me preguntaron entonces, Guadalupe, ¿qué onda? Y si te pones a leer un poco, dice Guadalupe significa río de lobos y punto. Esto es lo que tengo que decir. No sé quién en la Biblia se llama Guadalupe, nadie. Dios te bendiga, espero que hayas aprendido algo el día de hoy. Y si tienes alguna duda, obviamente me escribas en WhatsApp o algo así. Y hacemos un video para que aprendas un poco más acerca de la